Esto es Genera Acciones, un podcast donde hablamos sobre las conversaciones entre las generaciones de las empresas familiares. Y hoy vamos a estar con Manuel Font. Bueno, una pregunta que me quedé con ganas de hacerte es desde el diálogo, ¿no? Porque cuando se sientan las generaciones a conversar, ¿cuál ves vos como consultor mirando todo el proceso, qué es el interés de las distintas generaciones? ¿Qué es aquello que los lleva a conversar con el otro? El interés, digamos, genuino, ¿no? Sí. Obviamente los intereses van cambiando, ¿no? Pero yo te diría que la generación, como decíamos la otra vez, la generación actual, en general encara estos procesos con un interés que tiene que ver con la continuidad, con decir qué va a pasar cuando yo decida correrme o correrme de alguno de los ámbitos en los que estoy, y cómo va a continuar esto y cómo se va a acercar una nueva generación, incluso te diría sea de la familia o no, de lo que tenemos por delante. La continuidad, nosotros hablamos mucho de la continuidad armónica de la familia empresaria. Entonces, claramente hay un interés que tiene que ver con eso, que yo creo que está presente en todas las generaciones, pero por ahí es más marcado en la generación actual. La nueva generación tiene un interés que tiene más que ver con poder hacer, con hacerse cargo, con ocupar espacios, digo, desde donde sea, con enfrentar el desafío, bueno, qué significa ser accionista de una empresa, cómo puedo, cada vez más aparece la cuestión de la formación en el sentido de aprendizaje, digo, la formación en el sentido amplio de la palabra, de bueno, qué significa ser un buen accionista en el primer caso, cómo ejerzo ese rol, o cómo me preparo para dirigir esta empresa, o cómo me preparo para aportar nuevas ideas, qué puedo generar distinto, qué puedo aportar al negocio. Hay mucho que tiene que ver con eso. También en la operación, cómo puedo hacer mejor un laburo dentro de la empresa. Digo, lo diferenciaría en esas dos cosas, la continuidad por un lado y el hacer por el otro, el ocupar un lugar. Ocupar un lugar o poder tener un lugar, hacerse ver que, digamos, conectar Sí, con el propio deseo, construirlo. construirlo, Sí, ¿no? sí, sí, yo creo que va por ahí, va por ahí. Es más, si querés hacerse un lugar. Ujú. Ojo, en esa construcción es donde también digo que haya intereses diversos, marcados por las épocas de vida, por el tiempo que le toca a cada uno y demás, no quiere decir que no haya uno conjunto que tiene que ver con construir juntos una continuidad del proyecto. Quiero decir, tampoco esas puede ser hacerse de un lugar, pero en un sentido colaborativo. Es construir juntos un nuevo espacio, podría ser algo así, digamos. ¿Cómo aportamos a lo que se viene dando desde una nueva mirada? ¿Por qué vos creés que cuesta tanto el reconocimiento del otro? Siendo que hay relaciones que son muy buenas relaciones, porque Ujú, cuando uno llega al caso ves que realmente hay mucho amor, ujú. aprecio, valoración, pero en el diálogo no se ve el reconocimiento, ¿no? Nosotros tenemos que hacer a veces muchas técnicas indirectas para que los puedan reconocer, pero no se da el reconocimiento genuino a primera mano. Sí. No me cuesta encontrar el porqué. Por ahí uno, no sé, hay quienes a veces pueden sentir que en el reconocimiento hay como que se pierde algo en términos de la influencia sobre el otro, de la capacidad de aprender. A veces cuesta, como la nueva generación te dice, hasta que no se ve el resultado de un proceso, cuesta que se reconozca el aporte o el nuevo aporte. Digo, a veces también, y te diría que creo que es lo que más pasa, no se le da esa importancia que vos bien marcas que tiene el reconocimiento. No se termina de ver, por ahí por experiencias pasadas, donde costaba más que ese reconocimiento sucediera, no se termina de ver la importancia que tiene poder reconocer al otro. A veces pasa porque predomina el ego también, digamos, porque uno está tan encerrado en sí mismo que le cuesta ver lo que el otro hace, digamos. Ahí tenemos un problema que es necesario transitar con mayor cuidado, ¿no? Eh,
Pasa con el reconocimiento, perdón, Nata, pero digo, sí. Pasa con el reconocimiento y pasa con esta posibilidad de profundizar en la conversación, ¿no? También de poder marcar lo que el otro no está haciendo mal, pero aquello en lo que se puede mejorar o se puede hacer distinto. Eso te iba a decir, ¿no? Venimos de generaciones y de formas de hacer donde lo que marcamos, lo que falta, lo que está mal, ¿no? Y eso genera un vínculo también un poco defensivo, donde yo ya estoy a la alerta de lo que me vas a decir. Exacto. Porque siento que me vas a marcar el error y nunca hay un reconocimiento a lo que se hace bien. Entonces, esa comunicación defensiva, que termina siendo un poco agresiva en ciertos puntos, no genera buen vínculo. También tiene que ver, no sé, para mí tiene que ver de generaciones que tuvieron mucho esfuerzo, ¿no? Que por ahí crearon la organización, crearon la empresa desde una conciencia del esfuerzo, del trabajo, de la productividad, de ir para adelante con todo y como podían, y dejando la vida en el camino, ¿no? Como el cuerpo y todo lo que podían hacer. Entonces, cuando viene otra generación que lo hace distinto y están marcando, che, esto no es así, esto debería hacerse de esta manera, las generaciones nuevas lo toman bastante a mal, ¿no? Es como esta bajada de línea sobre lo que está mal en vez de poder ver lo que ya tenemos, que muchas veces, o la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos, tienen un montón. Claro, y de poder reconocer el aporte que cada uno, que cada ámbito hizo a que eso suceda. Estamos trabajando con algunos clientes sobre poder reconocer el aporte que han hecho los accionistas con las decisiones que tomaron o incluso que aceptaron de parte del directorio, que validaron de parte del directorio, con el aporte que tiene el directorio a partir de plantear estrategias del negocio y con el aporte de la operación en términos de la ejecución de esas estrategias y cómo todo eso construye una empresa que a veces por la falta de reconocimiento no se termina de ver. Y siempre estamos parados sobre esto de hay que repetir el esfuerzo que se hizo en la fundación, cuando en realidad lo que hay que hacer es construir a partir de ese esfuerzo, valorarlo, aprender de él y construir el próximo paso, favorecer el crecimiento a partir y sobre la base de ese esfuerzo, no repitiéndolo. No, ¿para qué voy a volver a inventar la rueda si ya está inventada? Veamos de inventar un automóvil, no sé. Sí, como que a veces con la voluntad no es suficiente, ¿no? La voluntad como el motor para todo, sino otros aspectos que son también importantes en estos diálogos. Exacto. Viste que hablábamos el otro día de la definición y de la importancia de cuidar el legado, ¿no? Como parte de la definición de empresa familiar, de familia empresaria, perdón. Y en ese cuidado del legado tiene que ver con esto, decíamos, construirlo y reconstruirlo, no pararse solo en esta voluntad que vos definís, sino en ver, bueno, qué podemos agregar a partir de lo que se ha hecho, qué es necesario cambiar y qué es necesario consolidar, o desde dónde nos paramos para hacer lo que viene, para enfrentar el desafío que tenemos por delante. Ahí claramente hay un gran desafío que tiene que ver con esa interacción y con romper paradigmas de como lo quiero cuidar, no le voy a decir ciertas cosas. O esto que decías vos, de la importancia que tiene el reconocimiento como habilitante para después marcar aquello que habría que hacer de una forma diferente. O para poder construir juntos un aprendizaje del error, ¿no? Y también eso me hace pensar en cuando trabajamos los procesos de gestión de conflictos y de diálogo, que nos ayuda a salir de la pelea del uno a uno, ¿no? Donde por ahí estamos en el ego, en quién tiene la razón, para mirar todo el sistema en el que estamos impresos, ¿no? Claro. O sea, el sistema es mucho más grande, la historia de la empresa es mucho más grande. Y cuando podés ver toda la historia de dónde venimos, cómo se creó, quién vino antes, el esfuerzo que le puso y los patrones desde dónde venimos, podemos dejar de echarnos la culpa en vos hiciste, yo hice, que estuvo mal, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas veces tenemos como patrones que no son nuestros, que son más fuertes que nosotros y que actúan a la hora de las situaciones de comunicación, de conflicto, que actúan más allá de lo que uno quiere. Entonces, cuando ves, pero yo
¿esto de dónde viene? Por ahí no es mío, vino mucho antes. Entonces, salir de esa pelea uno a uno es un poco salir del ego, donde yo creo que tengo que tener la razón con el otro, y entender el sistema donde está inscripta esta Claro. organización, donde está ocurriendo todo esto, ¿no? Sí, poder tener la capacidad de decir, bueno, las tensiones que se vivieron y se resolvieron, o los conflictos que se resolvieron, no van a estar presentes en la nueva generación, o no lo van a estar de la misma forma. O en todo caso identifiquemos cómo han transitado hacia la nueva generación, si es que transitaron, pero no dar por hecho que se van a repetir de la misma forma y en las mismas circunstancias. O estar alerta para no repetirlo, ¿no? Claro, también cuando trabajamos sobre los modelos de gobierno, muchas veces decimos, nosotros hacemos un análisis del modelo de gobierno de la compañía. Y muchas veces tenemos que generar la reflexión o trabajar sobre la reflexión de, ojo, no hay modelos malos o buenos. Por eso digo esto de pararse sobre esto se hace mal o esto se hace bien, ese ímpetu del que hablábamos la otra vez cuando la nueva generación llega y dice esto se hace todo mal y yo sé cómo hacer las cosas. Ojo, porque ¿qué nos pasa en el modelo de gobierno? Decimos, este modelo de gobierno funcionó, es parte de lo que construyó la empresa que hoy tienen. Funcionó en determinadas circunstancias y en determinado contexto. Y sirvió para. Hoy puede estar encontrando un techo por diferentes motivos. Porque se da un proceso de profesionalización, porque la escala del negocio hace que sea distinto, porque la atomización en la estructura de propiedad habilita otros intereses y es necesario trabajar distinto sobre los dividendos y demás. Digo, ese modelo puede encontrar un techo, lo que no quiere decir que sea malo o bueno, sino que funciona en determinadas circunstancias y es necesario entenderlo y poder cambiarlo para enfrentar lo que viene. Ahora, también es cierto que esos modelos que son exitosos crean cultura. Y romper esas inercias culturales es todo un desafío y ahí está donde el trabajo en conjunto, la reflexión conjunta, el diálogo y el aporte del externo también puede ayudar. Una cosa que valoran mucho nuestros clientes y que valoran mucho aquellos que han formado parte de esta investigación sobre la integración generacional es la capacidad de pedir ayuda en externo. Que nos organice, que nos ayude a estructurar los espacios, que favorezca la conversación, que la articule y que permita ir transitando, digamos, y desarmando esas inercias culturales. Uh-huh. Qué difícil a veces es esto de aceptar las cosas como fueron y también aceptar que estas cosas que en un momento nos dieron mucho éxito y funcionaban para la organización, ahora ya no. Pero fíjate el peso que tiene el reconocimiento ahí. El aceptarlo es poder reconocer, claro. Es poder decir, qué bueno esto que pasó. Y fíjate cómo el reconocimiento va de la mano del agradecimiento. Claro. ¿No? Poder agradecer lo que tenemos ahora y que desde esa mirada miro hacia lo que viene. Exacto. Y nos permite dialogar sobre lo que podemos construir hacia adelante. Sí, y como ahí la mirada del legado, ¿no? De lo que queremos transmitir, de cuáles son esos valores que son importantes sostener, mirar, acompañar. Sí, hasta reformular en algunos casos. Sí. Hasta reformular en algunos casos porque, como vos decías, todo va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero el legado el legado no es una imposición, ni es algo a repetir, sino es algo que debe ser el pilar desde el que tampoco es reconstruir la palabra, desde el que dar continuidad al proyecto. Son como los valores, digamos. Respeto por el legado, decimos nosotros. Entonces ese legado incluye valores, formas de hacer, una misión, incluye muchas cosas. Culturas, normas, prácticas y valores, entendiendo la cultura como normas, prácticas y valores. Digo, hay mucho en el legado que tiene que ver con una cultura emprendedora, con una visión respecto del crecimiento en muchos casos. Entonces es la base para la continuidad del proyecto. Pero el legado se construyó porque hubo gente que fue capaz de ir cambiando y de ir construyendo y reconstruyendo. ¿No? ¿Y viste cuando vos tenés un caso, cuando te entra el caso, que siempre te dicen, bueno, este es el problema, y después te das cuenta que ese no es el problema, que son otros, porque vas profundizando. Cuando vos ves un caso, ves una empresa familiar, ves sus integrantes, ¿cuáles son
las claves que vos decís, esto va a salir bien, estas personas, esta empresa están preparadas para esta fase? ¿Qué es aquello que vos ves en el caso y en las personas que vos decís, esto va para adelante? ¿Qué tiene que tener una familia empresaria que tiene que atravesar estos procesos? Porque realmente no les queda otra, ¿no? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué espíritu tiene que tener? Vuelvo a... Pero como parámetros, escucha, digamos. Respeto basado en la escucha Uh-huh. y capacidad para profundizar en la conversación sin dañar el vínculo. Uh-huh. Que es como circular. Solo se puede tener si hay respeto y escucha empática. Uh-huh. ¿No? Y dejamos de lado las capacidades, obviamente, No, Nata, ¿no? obvio. Está claro que para llevar adelante un negocio tenés que tener ciertas capacidades y tenés que formarte para lograrlo. Digo, el conocimiento es fundamental. Pero, y esta cuestión de la escucha y el respeto en ámbitos claramente definidos. Bien, y a eso te iba a decir, ¿cómo ves vos el tema del orden, ¿no? Porque Bergelingen dice, el orden está antes que el amor, en el sentido de que la jerarquía es importante. Viste que me ha pasado casos en que el padre dice, no, que lo resuelvan ellos. Pero el padre está vivo, el padre está presente y el padre tiene un peso distinto a los hijos y hay un orden, ¿no? ¿Cómo vos ves ese tema? Yo creo que el orden está vinculado al ámbito sobre el que estamos operando. ¿Qué quiero decir? Donde si estamos en una etapa de trabajo conjunto en el directorio y cada mano pesa lo mismo, cada mano pesa lo mismo. Uh-huh. Después hay una cuestión de cuánto pesa en la conversación la experiencia, ¿no? Y ahí la convivencia generacional. Soy capaz de construir una posición también a partir de lo que escucho, no por el solo hecho de oponerme. O sea, ahí la jerarquía no tiene tanto peso como la capacidad de reflexión sobre lo que otro dice y el reconocimiento del otro. Ahí es más el reconocimiento en el trabajo conjunto. Distinto es cuando hay una relación jerárquica formal dada por un organigrama. Ahí, digamos, el subordinado tiene que escuchar al jefe, existirán los ámbitos y las posibilidades de plantear, pero tiene que ver con esto. Pero me parece que el orden está más vinculado a poder entender los ámbitos en los que estamos operando. Uh-huh. Cuando es el ámbito de accionistas, entender qué decisiones toma un accionista, desde dónde las toma y quiénes son los accionistas y qué participación tienen también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer desde la participación accionaria que me toca tener? Después hay una cuestión que me parece clave que vos marcás, que es poder reconocer al otro, poder reconocer la experiencia del otro, poder reconocer el aporte del otro desde la novedad y poder construir juntos en esa dinámica entre experiencia y novedad. Uh-huh. Ahí no es tanto un orden como una posibilidad de reconocimiento. Sí, como, digamos, el orden jerárquico a veces tiene que ver con, hay un orden en cuanto a, puedo ser el gerente general de operaciones, pero por ahí llega una organización que hay empleados que tienen 30 años. Entonces hay otro orden, hay un orden en la línea de experiencia seguro. Y hay un orden en la línea de jerarquía y son dos órdenes distintos que actúan. Que interactúan que tienen que ver con el poder, que es una palabra que tenemos que aprender a utilizar más y un concepto que tenemos que aprender a mirar más en el análisis organizacional. Uh-huh. Con cómo se construye y cómo transita el poder por una organización y cómo el poder formal interactúa con la práctica y las relaciones de poder que se van dando en la informalidad. ¿Qué quiero decir? El poder en una organización lo tienen los accionistas, que son los que eligen al directorio y aprueban o no un plan de negocios. Entonces, ese poder después se va distribuyendo a lo largo de la organización y se va configurando y reconfigurando en función de las prácticas, que están vinculadas con la experiencia, con el periodo transitado, con los vínculos y las relaciones que se dan ahí. Bueno, este es muy interesante, es para otro capítulo. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Manu, la verdad que fue un placer tenerte y espero que vuelvas a este podcast con otros temas porque me parece súper interesante toda tu experiencia. Ojalá porque la paso realmente bien acá. Gracias. A ustedes.